Muchas gracias, buenos días. Y bueno, pues es un gusto y un honor poder participar en este importante foro. Pues bueno, voy a tratar de darles una perspectiva en este campo, sobre todo de interfase de la visión en esta intersección entre la parte de la genómica y las enfermedades mentales, que creo que hay pues toda una serie de temas muy interesantes a poder tratar. Hay varios temas que son muy relevantes, que han venido documentándose en esta área del conocimiento entre la genómica y las enfermedades mentales, y que pues son temas muy importantes en el debate bioético, y creo que tienen que ver pues con importantes avances que se han venido dando en el campo de la psiquiatría. Un poco simplemente para ponernos en el contexto histórico, en el campo de la psiquiatría pues ha habido importantes avances que se han dado en los últimos años en cuanto al desarrollo pues de muchas de las metodologías que hemos tenido para entender la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad mental. La revolución en cuanto a la concepción de la enfermedad mental y del entendimiento del cerebro, pues ha sido una de las grandes revoluciones que hemos tenido en este campo. Y hemos ido evolucionando desde el inicio de lo que habíamos llamado la psiquiatría biológica, con descubrimientos angulares en cuanto a las primeras clasificaciones, pues sobre todo por la medicina alemana, en donde se empezó a entender este concepto de lo que se llama la demencia precoz, en donde se entendía que muchos de los procesos de las enfermedades mentales se daba un deterioro de la serie de las facultades cognitivas desde edades muy tempranas, y había un deterioro a lo largo de la vida, en momentos a todo lo largo de la vida de las personas. Posteriormente, incluso varios premios Nobel se adjudicaron. Me da la atención con por ejemplo, todas las gráficas de las ceremonias, y que hoy día nos parecen un tanto horrorizantes. Pues paso un poco con algunas de las grandes avances que hemos tenido en nuestro campo. Algunos de los premios Nobel que se han otorgado, por ejemplo, con la insulinoterapia, el premio Nobel que se dio a Moniz en los 40 por la logoterapia, ¿no? La lobotomía, y que verdaderamente en ese entonces avanzaron de una forma muy importante la intervención y el entendimiento de las funciones mentales, y se pudo hacer grandes avances en cuanto al progreso del tratamiento de los trastornos mentales. Es hasta los años 50 en donde empezamos a tener un armamentario muy importante, porque hay el descubrimiento también por serendipia de los psicofármacos, donde empezamos a tener pues todo el armamentario de los antidepresivos, de los antipsicóticos. Muchos de los primeros antidepresivos se dan por el encuentro de pues de inhibidores, medicinas que se usaban para el tratamiento de la tuberculosis, los que se veían que tenían propiedades de supresión de la y bueno, muchos de las áreas del avance de la psicofarmacología, como les comentaba, que empezamos a tener todo este armamentario de medicamentos en los años 50, que pues
empezó a dotar al campo de la psiquiatría pues de una serie de herramientas muy importantes, y que fue pues también todo un proceso muy relevante para el avance de la psiquiatría. En los años 80 se da un avance muy importante con las técnicas de neuroimagen, en donde literalmente empezamos a ver muchas de las funciones mentales, y que esta prueba de concepto de poder ver al cerebro humano pensar con la neuroimagen funcional, la tomografía por emisión de positrones, el ver diferencias entre personas que tenían estados depresivos o estados de ansiedad y personas que no los tenían, personas que respondían a psicoterapia y que el flujo sanguíneo cerebral se ve diferente de personas controles donde no tienen esas condiciones. Empezó a ser también un paradigma muy importante en el avance de las neurociencias. Y en los 90 se da la explosión del campo de la genómica, en donde todas las técnicas de genética molecular empiezan a detonar también en la parte de las enfermedades mentales, y se da un gran avance, y es probablemente uno de los campos de mayor avance en la genómica médica. Empiezan a surgir una gran cantidad de estudios de mapeo del genoma humano en las enfermedades mentales. Grandes estudios surgen que empiezan a detonar en todo el mundo, encontrando genes de riesgo para muchas de las enfermedades mentales: el gen del trastorno bipolar, el gen de la esquizofrenia, el gen de la homosexualidad, y empiezan a traernos a la discusión que como muchas de estas conductas, donde el debate era que la conducta humana, y que bueno, ya venía desde hace muchos años dándose, si la conducta humana estaba definida por los factores ambientales, el peso del ambiente era lo que definía la conducta y su patología, o qué tanto realmente de la conducta estaba influido por el sustrato biológico, la parte verdaderamente de una predisposición biológica. Y con ya las herramientas de la genómica empezamos a tratar de tener datos que nos empiezan a diferenciar entre el poder encontrar señales moleculares de identificación en el mapa del genoma humano, que muchas de las patologías de la conducta, y como les digo, y algunas conductas no patológicas o rasgos de la conducta, como la personalidad o preferencias de la conducta sexual, pudieran estar influidas de una manera importante por algunos marcadores moleculares. Y esto pues abre todo un camino muy interesante del entendimiento pues de las enfermedades de la conducta de la psiquiatría, pero también del entendimiento del ser humano como tal, y este campo empieza a florecer. Claro, vuelve a traer a la digamos, en la discusión ética, toda esta viejos debates de la eugenesia y estas precauciones que se deben de tener del uso de estas herramientas para la discriminación, el mal uso que se usó sobre todo en esta concepción con fines de segregación, el maltrato a determinadas poblaciones, y que pudiera ser un riesgo nuevamente el emplear este tipo de metodologías, y la confidencialidad, bueno, que hoy día es uno de los grandes puntos a tratar con el uso de nuestra información genética, o incluso qué tipo de
cómo se le puede dar este uso con las grandes bases de datos en genómica y de qué manera puede ser empleado este tipo de información con fines discriminatorios o con fines de estigma, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en el campo de la salud mental. Sin embargo, en este sentido, pues también nos ha aportado enormes beneficios en la parte de investigación y de conocimiento. Hemos encontrado, gracias al trabajo conjunto, se han formado consorcios a nivel mundial que hemos podido unir muestras o la colecta de muestras en muchos sitios del mundo para poder tener el poder estadístico suficiente, y hoy día se han podido lograr determinar la heredabilidad molecular de muchos padecimientos mentales. Ha habido un estudio muy importante que se le ha llamado el consorcio Brainstorm, que el año pasado se pudieron publicar los datos, donde participamos el Grupo de México, y se pudieron hacer públicos estos resultados. No se pudieron, pues lamentablemente no encontramos. Pudimos hacer estos resultados públicos, salieron en la revista Science. Más de 500 grupos de investigación participamos en estos grupos de investigación, y pudimos determinar la heredabilidad molecular de muchos padecimientos psiquiátricos y distinguirla de muchas enfermedades neurológicas. Fue una de las grandes aportaciones que hubo por parte de este consorcio, en donde por primera vez se pudo determinar mediante marcadores moleculares que muchas de las enfermedades mentales son diferentes de muchas de las enfermedades neurológicas, como la epilepsia, la isquemia cerebral, algunas de las enfermedades neurodegenerativas, y algunas hoy día están bajo la vista de las nuevas clasificaciones, en donde se encontraron rutas comunes. Por ejemplo, la migraña, muchos genes se encontraron en conjunto con enfermedades mentales. O sea, el traslape de genes que encontramos con la migraña y los trastornos afectivos nos hacen pensar que muy probablemente estos padecimientos se trate de la misma entidad nosológica, y en las futuras clasificaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como el DSM, nos hagan considerarlo ahora como un trastorno o una entidad dentro de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, esto fue una de las aportaciones muy importantes que se logró con este nuevo sistema clasificatorio. Otro hallazgo muy interesante que ha habido como parte de estos consorcios es que se ha generado un nuevo estadístico para aportar a la clínica. En vez de pensar que existe un gen de riesgo para como les digo, para la esquizofrenia o para la depresión, como se entiende que hay muchos genes que van a estar de riesgo para estas enfermedades, el entregable, digamos, al clínico es un índice de riesgo poligénico. Este es el nuevo entregable que tenemos a la parte clínica, este valor de riesgo poligénico, que hoy día tiene un bajo valor, pero que sabemos que es lo que este coeficiente estadístico es lo que podemos entregar, que tiene ya valor predictivo y que nos permite distinguir casos de controles usando la información molecular, que hace algunos años no teníamos esa capacidad.
mediante este índice de riesgo poligénico podemos distinguir ya con marcadores genéticos las personas que padecen enfermedades mentales de aquellas que no, usando estos chips de información genómica, ¿no? Y se está tratando de mejorar el valor predictivo para alcanzar estándares en las fases de diagnóstico. Un reto que tenemos al futuro es integrar las diferentes plataformas ómicas, o sea, no solo la parte de genotipos, sino el poder integrar las diferentes plataformas como la epigenómica, la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica. Un dato muy interesante en que estamos haciendo investigación, lamentablemente les digo por las cuestiones técnicas no les puedo mostrar estos datos, pero ha sido la colaboración que hemos tenido con el Instituto de Ciencias Forenses aquí en la Ciudad de México, en donde hemos podido encontrar una colaboración para en el banco de cerebros de personas que han fallecido por suicidio en la Ciudad de México. Hemos podido colectar muestras de cerebro, y eso hemos podido tamizar una cantidad importante de la información genómica, transcriptómica, metilómica, digamos, de la epigenética, y hacer diversas coberturas de ese tipo de información, en donde podemos cruzar muchas de estas diferentes plataformas y entonces hacer algoritmos más poderosos de cruce de diferentes tipos de información, incluso usando algoritmos de inteligencia artificial, que hoy día es una estrategia muy en boga que se está usando en muchas áreas de la medicina. Ha habido varias publicaciones donde se han puesto el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial, incluso a competir con los profesionales de la salud mental para ver quién puede predecir mejor el riesgo suicida, por ejemplo, en el uso de qué tipos de sitios, qué palabras usan, el discurso cognitivo que tienen, por ejemplo, adolescentes al entrar, qué búsquedas hacen de determinada música, determinados términos en el internet, y de esa manera se les pone a profesionales de la salud mental y a computadoras enseñándoles estos algoritmos de inteligencia artificial para detectar con mayor eficiencia a quién va a cometer el siguiente acto suicida. Y desde luego hoy día, pues como en el ajedrez, ¿no?, las computadoras nos ganan a los seres humanos y a los profesionales de la salud mental en predecir el riesgo suicida. Y claro, alimentándolo aparte con los marcadores moleculares, que es un poco la propuesta que tenemos, y que en muchos otros sitios del mundo, poder todavía aumentar muchísimo más esta información. Claro, hay una serie de debates de la privacidad de la información. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso a esto? Podemos simplemente, en pro de la salud mental pública, acceder a esto, incluso en gentes que no lo consienten o menores de edad, pero pues a favor de disminuir el número de muertes o de complicaciones, hacer ese tipo de intervenciones. Y bueno, son de los grandes debates que tenemos hoy día que resolver y discutir, ¿no?, y que se vienen hacia adelante. Otro gran tema que también estamos trabajando ha sido la respuesta al placebo. El placebo hoy día pues es uno de los, por ejemplo, en la salud mental, los medicamentos nuevos, el competidor más grande con el que se tienen que enfrentar, sobre todo, por ejemplo, un antidepresivo, un ansiolítico, es el estándar de oro probablemente más difícil al que tienen que vencer, es la respuesta placebo. A veces en el área de la salud mental, un ansiolítico llega a tener hasta 40 o 50% de respuesta placebo. Claro,
La respuesta placebo es muy alta en los ensayos clínicos, ¿no? O sea, cuando usa un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, ni el paciente ni el médico sabe qué se le está dando, y en ese contexto uno da esta pildorita a una persona que tiene una depresión, esa pildorita puede tener un enorme beneficio para aliviar una depresión, un ataque de pánico. Y los laboratorios farmacéuticos han estado con dudas si deben de seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos medicamentos en el campo de la salud mental, porque es muy difícil vencer la respuesta placebo. Y con las nuevas medicinas que hay, ya ha costado mucho ganarle a ese 50% de respuesta que ya está dado por una píldora de azúcar, digamos, ¿no? Y el desarrollo de nuevos medicamentos tiene que ser muy, muy alto en ese sentido. Y se han encontrado una serie de genes, lo que se llama el placeboma, que predicen esta respuesta al placebo. Hay personas mucho más susceptibles a responder a la respuesta al placebo y al nocebo. O sea, también las gentes que se quejan de que el agua les cae mal, ¿no? Y que les duele o todo les sienta mal, también hay genes más vulnerables de este tipo de respuesta. Curiosamente también, esa es una de las, como hemos visto en la farmacogenética, sabemos de que hay variantes que en la población mexicana, como ha pasado, hay transportadores, hay algunas variantes particulares en antipsicóticos, por ejemplo, que están mucho más presentes en la población mestiza de nuestro país, que no está presente en otras poblaciones y que hacen que la respuesta a los medicamentos en nuestra población sea distinta a la que se da en otras etnias, en otras poblaciones. No sabemos si la respuesta placebo en nuestra población va a ser diferente, ¿no? Y es algo que también tenemos que estudiar viendo la frecuencia de estas variantes, y bueno, pues también serán estudios que tendrán sus vertientes incluso de cómo hacer estos consentimientos informados. Es todo un dilema de decir, oiga, vamos a estudiarle si a lo mejor responde algo que no va a ser propiamente un tratamiento, o sea, va a ser un tratamiento solo en un estudio clínico, pero la sal es completamente inerte. O sea, el plantear incluso todo eso a un comité de ética se vuelve muy complejo, el fraseo, el entendimiento, incluso el entendimiento al paciente, es algo muy difícil, pero que científicamente creo que es relevante el estudiarlo, porque pues finalmente es algo que nos enfrentamos día a día y es un tema muy, muy importante. Y para finalizar, otro tema altamente, bueno, de gran importancia, porque es un área de investigación muy importante en el campo de la genómica y que son temas también a considerar, es la generación de células madre para la investigación de nuevos tratamientos en psiquiatría. Esta tecnología de inducir células pluripotenciales a partir de fibroblastos, que se le llama iPSC, que a partir de células de la piel o de cualquier otros tejidos uno puede transformar estas células, volverlas células madres y luego retransformarlas a neuronas. Pues ha sido una metodología muy interesante debido a la dificultad de acceso del cerebro y que para el tema de la salud mental pues nos ha ayudado enormemente a poder desarrollar nuevos tratamientos, el ver el comportamiento de las neuronas en pacientes con diversas enfermedades mentales. Hoy día tenemos bancos de datos de estas células transformadas o estas neuronas transformadas de pacientes con diversas enfermedades mentales. Varios de los debates éticos es que es una tecnología altamente compleja. Muchos de los pacientes pues que han consentido libremente se les ha hecho un enorme esfuerzo por la explicación de la participación en estos estudios,
pues se ha debatido si verdaderamente han entendido en qué han participado, ¿no? A pesar de los esfuerzos de los clínicos en explicarles un poco como pasó con las células HeLa, ¿no? Que pues en un inicio pues no se sabía el enorme potencial que iban a tener cuando esta mujer dio estas células y bueno, todo en lo que derivó, ¿no? También estas células pluripotenciales, esas neuronas pluripotenciales, incluso ha pasado gentes que tenían riesgo suicida, que hoy día fallecieron y pues siguen vivas estas células o estas neuronas pluripotenciales de personas que ya han fallecido y se siguen estudiando, pues han generado situaciones de compromisos éticos y de discusiones éticas muy importantes y que pues al día de hoy son debates abiertos que pues el tener estos foros nos permiten pues seguir reflexionando y pensando sobre ellos. Creo que en estas desde luego los debates éticos nos permiten anticiparnos a qué va a pasar, discutir, pensarlos, legislar correctamente, no en una legislación represiva a la investigación, sino más bien hacer una buena investigación en nuestro país, que creo que es como nos hemos conducido y no acabar siendo malos ejemplos como ha sucedido en otros campos de la investigación biomédica. Y bueno, con esto concluiría mi presentación y muchas gracias por su atención.